Vamos a ir a Romanos 7:21, donde nos habla esa palabra de poder. Nos dice la palabra realmente la debilidad que hay en cada uno de nosotros. Dice Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo nos está diciendo acá que nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado y que ese cuerpo tiene una ley. Esa ley es inalterable, esa ley no se puede quitar. Cuando se estableció la ley de la gravedad en la naturaleza, nadie ha podido quitar la ley de la gravedad continúa. Hay algunos mecanismos que de pronto la pueden, por unos segundos, por unas horas o por un tiempo, la pueden bloquear, pero siempre va a permanecer esa ley, es inalterable, esa ley no se puede quitar. La única manera que se pudiera quitar la ley de la gravedad sería destruyendo todos los cuerpos que hay en la naturaleza, en el universo. Pero la ley de gravedad siempre existe, son leyes que son inalterables. Y el apóstol Pablo nos está hablando acá, dice que nosotros tenemos una ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Esa ley es inalterable, esa ley no se puede quitar. No importa cuánto luches tú por destruir el pecado por tus propios medios, nunca lo podrás hacer. Nunca podrás destruir la serpiente, nunca podrás destruir lo que es el cuerpo de pecado, jamás lo podrás destruir. Yo di una vez, hace como un año, un ejemplo de lo que vi en la televisión, de este programa de Miami, un noticiero, donde hablaba sobre este hombre que eran dos estudiantes que estaban en la universidad y uno de ellos tenía por mascota una serpiente. Y la tenía bien domada, dormía con ella, comía con ella, la llevaba a la universidad. Y un día el muchacho se acostó y le quedó un pie por fuera de la cobija y hizo un mal movimiento. Cualquier movimiento, no se sabe exactamente cuál fue el que hizo, y la serpiente inmediatamente se asustó y lo atacó y lo enrolló y lo estaba apretando, lo estaba asfixiando. Hasta que llegó uno el compañero llegó de él inmediatamente, tenían una botella ahí de alcohol o de whisky sería, yo no sé de qué sería, pero tenía una botella de alcohol de algo. Y se la untó en la cola de la serpiente y la serpiente soltó. Ustedes saben que las serpientes con el alcohol lo resisten, ¿no? Cuando en la cola. Tuvieron que llamar a la policía e inmediatamente ejecutaron la serpiente. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que puede estar domado, lo podemos domar con la ley, lo podemos domar con rezos, lo podemos domar con ayuno, lo podemos domar dijera yo, como dijo el apóstol Pablo, sometiéndolo. Pero un día ese cuerpo va a reaccionar y vuelve otra vez y nos lleva cautivo al pecado que mora en nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, vuelvo a leer el versículo, así que queriendo yo hacer el bien, el apóstol Pablo decía, yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces hay una ley, que el mal está en nosotros. Porque según el hombre interior, entonces ya está hablando del espíritu, del hombre, del yo, del yo interior, el que fue salvo, el que fue purificado, el que fue limpiado, el que fue santificado, el que va directamente a estar con papá en la eternidad. Está hablando de ese hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. O sea que el hombre interior es el que se deleita, el que se goza en la ley de Dios. Y aquí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer que no son predestinados de Dios, que no son hijos de Dios, el hombre interior que ellos tienen está muerto. Y como está muerto, ellos no se pueden deleitar en la palabra de Dios. Para ellos es imposible, aunque se llamen cristianos, aunque vengan a la iglesia, aunque caminen
bueno, en una supuesta santidad, aunque anden con Biblia debajo del brazo. Si no es un elegido, un predestinado, un hijo de Dios, esa persona jamás podrá deleitarse en la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia solamente por calmar conciencia, pero no porque se deleitan en la palabra de Dios. Porque vienen a la iglesia, porque me invitaron, porque voy a ver que no tengo nada que hacer este domingo, pero no porque se deleitan en la palabra de Dios. Pero los que vienen a deleitarse, a gozar, a sentirse felices, a recibir esa palabra de Dios, esos son los que la ley del Espíritu que está dentro de ellos los está apoyando y los está fortaleciendo. Entonces el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, y entonces está hablando del cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Por qué habla de la ley de mi mente? Porque yo no le puedo servir a Dios con el cuerpo. Y ese es el error número 1 que ha existido en la religión. La religión quiere usar el cuerpo del hombre para servirle a Dios. Mi cuerpo nunca podrá agradar a Dios porque hay una ley del pecado que está en mis miembros. Yo no le puedo agradar a Dios con la danza. Perdonen que me diga aquí los hermanos de la danza. Perdonen que voy a entrar en esto muy fuerte. No es por la danza. Voy a explicarles eso para llegar más al profundo. No es la danza, el movimiento del cuerpo lo que va a deleitar a Dios. No. Eso no. Eso lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos nosotros agradarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú pasas al frente, tú te estás agradando a ti y estás agradando a los hermanos. Pero aquí dice muy claramente, pero veo una ley que lo vuelvo a repetir, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, para yo servirle a Dios le tengo que servir es con la ley ¿qué? Con la mente. Entonces, si los hermanos que vienen aquí a danzar, o los hermanos que se suben a la alabanza, o el pastor que está aquí predicando, yo no le puedo agradar a Dios con mi cuerpo. No importa que yo venga vestido como yo venga, no importa que traiga una Biblia, no importa que yo me arrodille 24 horas, no importa que me digan pastor, apóstol. No, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada lo que hay en la mente de cada uno de los que se paran acá y de los que le quieren servir a Cristo con la mente, no con el cuerpo. Esto es tan importante, hermanos, tan importante, porque cuando nosotros logremos entender esto, todo lo que hagamos nosotros para Dios, lo estamos haciendo en la mente, y lo que vamos a hacer aquí al frente, ya no lo estamos haciendo para agradar a Dios, sino que ya lo hemos agradado en nuestra mente. Entonces, cuando venimos acá, si vamos a tener una obra de arte o vamos a tener algo lindo, Dios se va a glorificar en esa obra. ¿Por qué? Porque no le estamos agradando a Él, pero Él quiere que nos vean a nosotros, y es donde dice que Él nos hará glorificar delante de los hombres. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque esa ley de la mente es la más hermosa que hay. Dice, y veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Entonces viene aquí una pregunta, pastor, ¿y qué hago para dominar el pecado? Para dominar esos deseos débiles que tengo en mi carne, esa debilidad que tengo en mi carne que aquí nadie la conoce, porque nadie conoce la mente de nadie. Ni siquiera entre los mismos cónyuges, ni entre los hijos, ni nadie. Nadie conoce lo que el otro está pensando. Tenemos debilidades, todos, aquí no hay ninguno que diga que está en su cuerpo totalmente santo. Somos santos en el Espíritu porque Él nos santificó, porque su sangre nos limpió, porque su sangre nos purificó. Pero en la carne, aquí nadie puede, aunque ande con la Biblia bajo el brazo y con la falda larga y no se maquillen, o los hombres anden como anden y digan gloria a Dios, bendecido, mira cómo no, nadie se salva, nadie, ni el pastor siquiera. No, yo soy el peor de todos. Nadie nos salvamos, nadie, porque todos somos débiles. Pero la Biblia dice, diga el débil, pero ¿cómo vamos a ser fuertes?
Entonces, para yo poder decir y gritar, soy fuerte y puedo dominar y tengo dominio propio y todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, y yo voy a controlar mi carne para que mi carne no se sujete a la ley del pecado, tengo un versículo, tengo una palabra de Dios que es el antídoto contra esas cosas malas que nos vienen a nuestra mente. Es el antídoto que nos llega cada tiempo, es el antídoto que podemos usar nosotros, porque todos cometemos errores, todos cometemos debilidades, pero cuando yo llego a mi casa digo, Señor, se me fueron los pies, pero aquí llego y leo la palabra de Dios. Vamos a ir, Hebreos 1:16, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es el poder de Dios para yo no caer, para yo no darle libertad a mis debilidades. Entonces, cuando tú estás débil y tú sabes que tu carne se te saltó y que tu carne quiere hacer cosas, tienes algo muy grande: ir a la palabra del Señor. Pero no a toda la palabra, sino a las palabras sanas, como dice la Biblia, las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, que son el evangelio que Él le reveló al apóstol Pablo. Cuando tú vienes a esa palabra, entonces esa palabra comienza a trabajar en ti, comienza a obrar en ti, y es cuando tú puedes dominar los apetitos de la carne. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. El único que me puede librar de todo ese mal se llama Jesucristo, a través de su palabra, a través del evangelio. El apóstol Pablo escribe aquí algo muy lindo en 2 de Corintios. Y está hablando él, dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo está diciendo acá algo muy lindo. Él fue débil. ¿Qué fue lo que pasó? Se le reveló. ¿Saben lo que es para un hombre que lo lleven al tercer cielo? Si hoy en día nomás a alguien se le aparece un ángel o alguna cosa, y esos son testimonios por todos los lados, y hay gente que hasta los veneran. Ustedes han visto hasta, no sé si se dieron cuenta ahora con estas procesiones que salen de que una virgen le lloró los ojos de sangre, y la gente va y venera esos muñecos, y en todo lugar están venerando por un lado, venerando por el otro. Imagínense el apóstol Pablo en uno de los momentos más grandes, el evangelio que no se le reveló a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a ninguno de los apóstoles que anduvieron con Jesús en la carne, que Pablo era un matón, mataba a los cristianos, que los estaba persiguiendo, y sin embargo el Señor dice: instrumento me ha sido escogido para revelar mi nombre en los gentiles. Y el apóstol Pablo, lo peor que había, y lo lleva el Señor al tercer cielo y le revela cosas que ojo no vio ni oído yo, se las reveló al apóstol Pablo. Todo lo que existe que nosotros hemos aprendido, lo hemos aprendido porque el apóstol Pablo lo escribió. Pero ¿qué pasó con él? Se sintió orgulloso. Yo me imagino en un momento de su vida, él diciendo: yo soy el apóstol, soy el grande, todo el mundo tiene que respetarme,
Todo el mundo tiene que doblegarse ante mí. Pero él escribe este versículo y vuelvo a leerlo otra vez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Saben una cosa? Y de esto quiero decírselo a cada uno de ustedes, hermanos, que han venido hoy. Nosotros tenemos el poder del Evangelio. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Si tú sigues y obedeces a esta palabra y tú caminas con esta palabra, ningún mensajero de Satanás vendrá a bofetearte, porque tú eres humilde siguiendo la palabra de Dios. Pero si tú te enorgulleces, si tú crees que sabes más, si tú crees que lo que está escrito no lo debes de hacer, el Señor tendrá que mandarte un mensajero. Podrá ser una enfermedad, podrá ser la economía, podrá ser un dolor, cualquier cosa. ¿Para qué? Para doblegarte. Dios es experto en doblegar al hombre. Por eso la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que, si hay algún orgulloso que diga, no quiero ese evangelio, no quiero esa palabra, pobrecito, Pablo no lo dijo. Pablo nos lo dijo, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de pecado? Porque vamos a ser doblegados. El Señor nos va a doblegar y nos va a mandar ese mensajero. Y ese mensajero puede ser lo que menos deseas tú en tu vida, lo que menos quieres. Y muy triste que un hijo de Dios, cristiano, le lleguen a la casa de inmigración. Eso es un mensajero de Satanás y le diga, ¿sabe qué? Deportado. Pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago todo. Pero no has obedecido la palabra de Dios. No has tenido humildad para recibir el evangelio. Que te llegó una enfermedad, que te llegó una pobreza económica. No has tenido humildad. Pero si tú tienes humildad y tú alabas al Señor y tú oras y tú te glorificas en Él, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida y ninguna cosa mala te va a suceder. En el versículo que estábamos leyendo, dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, el apóstol Pablo, el Señor lo doblegó fuertemente y él le rogó a Dios, le suplicó que por favor le quitara ese aguijón. ¿Cómo lo haría? No sé cómo lo hizo, la Biblia no dice, pero me imagino se arrodilló, oró. ¿Qué no haría el apóstol Pablo rogándole a Dios que le quitara ese aguijón? Pero el Señor le contestó, bástate mi gracia, bástate el regalo que te di, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el orgullo de Pablo, el poder de Dios se manifestó y lo convirtió en el hombre más manso y humilde, un hombre que lloraba por los hermanos, un hombre que dio la vida por el evangelio, un hombre que pudo dejarnos uno de los legados más grandes a la humanidad y que nosotros hoy en día podemos decir, gracias Señor por ese apóstol que tú trajiste a la tierra, porque por causa de él haber escrito el evangelio, nosotros hoy te estamos alabando y te estamos adorando. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere doblegar tu debilidad, mi debilidad, doblegarnos. Si tienes debilidad para las mujeres, Dios te va a doblegar. Si tienes debilidad para los hombres, Dios te va a doblegar. Si tienes debilidad para el chisme, Dios te va a doblegar. Si tienes debilidad para el alcohol, Dios te va a doblegar. Para lo que tengas debilidad, Él te va a doblegar. Pero Él va a hacer la obra en ti porque tú eres un hijo de Dios. Pase lo que pase, tarde que temprano, Él va a hacer la obra en ti. He visto casos de personas que se han burlado de Dios, terminan en una cárcel. Y allá en esa cárcel vienen suplicándole, Señor, ayúdeme a salir de esta cárcel. Cometí un error. Y pueden durar hasta 10, 15, 20 años. Y allá están alabando y glorificando a Dios. Dios iba a hacer la obra en esa persona y la hizo completa. Y tal vez en los últimos años de su vida salió esa persona de la cárcel a fundar una iglesia, a predicar el evangelio. He visto cuántos hombres que han salido de la cárcel a predicar el evangelio. Cuántas personas que han pasado por los peores momentos de la vida y han salido a predicar el evangelio, porque son hijos de Dios que el Señor ha doblegado, pero Él cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Si el Señor cumple el propósito en nosotros,
bajo esas circunstancias, qué mejor. Mire, bendecidos, tomen esto como algo en sus corazones. Qué mejor que el Señor cumpla su propósito en nosotros sin tener que pasar nosotros por la tribulación. Esa es la gloria más grande que puede tener un hombre. Poder pasar la victoria y no tener que estar atribulado en nada. Hebreos 13, 20. Miren lo que pasa cuando nosotros obedecemos este evangelio. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Lo estoy parafraseando, lo estoy haciendo despacio para que la podamos entender. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gran Dios, el poderoso Dios. Miren, hermanos, es que este versículo es tan poderoso. Vuelvo a repetirlo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga. El Señor te está haciendo apto. Os haga aptos en toda obra buena. El Señor te está preparando para toda obra buena. Yo sé que muchos hemos venido a la iglesia y hemos sufrido. Muchos han venido de una u otra manera y muchos han tenido sufrimientos. Pero el Señor te está preparando para una obra buena. Para que hagáis su voluntad, para hacer la voluntad del Señor, haciendo Él en vosotros. Ojo, no eres tú. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el que hace las cosas en nosotros? Haciendo Él, o sea, directamente Dios dentro de nosotros. No eres tú, no eres lo bueno que eres, no eres lo santo que eres, no eres lo puro que eres. Es Dios haciendo en nosotros, dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, cuando tú obedeces este evangelio, cuando tú obedeces la palabra, cuando tú dices, sí Señor, soy débil, está bien, voy y reconozco, no importa, cometiste un error, nadie te va a mirar ninguno nos podemos mirar en la carne. El que mire aquí a los hermanos en la carne o me miren a mí en la carne, ese está todavía muy atrás. Yo no puedo mirar a mi hermano en la carne. Yo tengo que mirar a mi hermano en el espíritu, porque el que lo tiene que mirar en la carne es Dios. Dios es el que va a juzgar a cada persona, pero el hombre, el ser humano, trata siempre de juzgar por lo que ve en los hombres. Hay gente que se van porque el pastor no les cayó bien. Hay gente que se van de la iglesia porque el pastor dijo algo, o porque el líder dijo algo, o porque fulano de tal hizo algo que no les gustó. No, eso no debe ser así nunca, porque tú estás mirando la carne. Tú no mires la carne, no mires a tu hermano en la carne, míralo en el espíritu, porque el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros se llama Jesucristo, haciendo Él en vosotros, haciendo Él. Ahora repita conmigo, Él haciendo en mí una gran obra. Levanta la mano y dile al Señor, tú, Señor Jesucristo, haciendo en mí una gran obra. El Señor no nos ha abandonado, ni nos va a abandonar jamás. Somos sus hijos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Mis ovejas, ese versículo yo lo repetiré todos los días de mi vida. Aún lo repito cuando estoy solo, porque es recordando las palabras de Él, cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie me las arrebata. Y cuando tú estás débil y cometes el error, no huyas. ¿Sabes una cosa? El peor error que cometemos los hombres es que cuando caemos en una debilidad nos vamos de la iglesia. Cuando caemos en una debilidad comenzamos a pensar, ¿qué dirán los hermanos de mí? ¿Qué irá a decir la iglesia de mí? ¿Qué irán a decir las personas que me han conocido de mí? Ese es el peor error, porque tú le estás dando la gloria al hombre. Tú le estás diciendo, sí, los hombres son más importantes y si me miran, ellos son los que me van a juzgar. Tú no puedes hacer eso nunca. Tú nunca puedes huir por tu debilidad, sino que cuando tú te sientas débil,
comience a buscar con más amor, con más poder, con más fuerza al único y verdadero Dios que está y que mora dentro de tu corazón, a Jesucristo, Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad, porque el único que te va a ayudar en tu debilidad se llama Cristo. La debilidad, si tú huyes de la iglesia o huyes del lugar donde estás recibiendo la palabra por esa debilidad, donde quiera que llegues, esa debilidad se va a manifestar. Donde quiera que llegues. Yo tengo que enfrentarla y antes, al contrario, yo he tenido que enfrentar mis propias debilidades en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo salgo de la debilidad delante de mis hermanos, soy un vencedor, soy un victorioso y puedo mirarle la cara frente a la... Pero si yo escondo, si yo me voy y huyo de la debilidad, pues la gente que no me conocen piensan que yo estoy perfecto y sigo engañándome a mí mismo. Y yo no me puedo engañar jamás. Yo tengo que enfrentar mi debilidad. Y tú tienes en esta iglesia, por eso yo les pido, hermanos, si un hermano es débil, si un hermano cayó en alcohol, si un hermano cayó en adulterio, si un hermano se divorció, si un hermano tiene problemas, no lo miremos en la carne. No lo miremos en la carne, miremoslo en el espíritu, oremos por ese hermano, ayudémoslo todo el tiempo. Al contrario, en vez de desecharlo, lo vamos a ayudar, porque la Biblia dice que si uno de tus miembros se ensucia, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te lo vas a cortar con un cuchillo y vas a decir, esta mano está sucia, la voy a cortar? ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Al contrario, vas y compras el mejor jabón, el desinfectante, algo que le quite el microbio, y con esta mano viene y le ayuda ¿a qué? A lavarse la mano. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer y no caer en la vergüenza. Pero nosotros tenemos que conocer este evangelio. Si tú no conoces el evangelio, tú no vas a poder llegar nunca a la victoria. Oseas nos lo dijo claramente. Oseas 4:6. ¿Se acuerdan esas mismas frases que dijo en algún momento nuestro Señor Jesucristo? En Oseas 4:6, cuando dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Era una palabra del Antiguo Testamento, era una palabra para los profetas, pero esas palabras las trajo nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros tenemos que tener el conocimiento. Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Eso fue lo que dijo el Señor, conoceréis la verdad. Hoy les he traído yo esta verdad, hoy les estoy dando a conocer esta verdad que el Señor me la ha dado a conocer a mí también. Porque primero Dios trata conmigo. Yo le decía, Señor, ¿quién soy yo para pararme en este púlpito? Con todas las debilidades que tengo de hombre, de ser humano, ¿quién soy yo para pararme en este público y dar en el púlpito y hablarle a las personas sobre tu evangelio y sobre tu palabra, Señor? Y el Señor dice, lo más vil y menospreciado he escogido para avergonzar a los sabios del mundo. Y esa es la gloria de mi Dios. Nosotros nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué no he podido progresar? ¿Por qué no he podido quitar la debilidad de mi vida? ¿Cuántos de nosotros hemos luchado por quitar una debilidad? No le tengas miedo a tu debilidad. No le tengas miedo. Hay muchos que están aterrorizados por la debilidad. Y si tú le tienes miedo a la debilidad te va a seguir. Te va a seguir como el perro. Cuando una persona le tiene miedo a un perro, el perro más, ¿se acuerdan cuando les conté de niño? Que el perro todos los días me ladraba y me ladraba y me ladraba y una vez me mordió y yo estaba asustado de niño, tenía 8 añitos, pero un día la puerta estaba cerrada y todo y me le enfrenté al perro con todo lo que era, con los libros, y nunca más el perro volvió a ladrarme ni a morderme. Así tiene que ser la debilidad. Tú tienes que reconocerla, no la trates de evitar, no la escondas. Si eres mal geniado, habla con Dios y dile, Señor, yo soy así, tengo esta debilidad, pero tu gracia es más fuerte que mi debilidad. Cualquier debilidad que tengas, dile al Señor, Señor, tu gracia es más fuerte que mi debilidad. Y vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y poco a poco esa debilidad no se te va a quitar nunca, porque es una ley que está en mis miembros. Pero si la puedes doblegar y la puedes sostener, y el pecado no se va a enseñorear nunca más de ti. Y Dios va a hacer lo que sea para que esa debilidad que tú tengas no la cometas, no cometas el error. ¿Cuántas cosas hay en nosotros los hombres?
Cuando uno está en el púlpito, la debilidad se hace más fuerte. Cuando uno está arriba, la debilidad es más fuerte. Pero aquí es donde uno se hace fuerte por medio de la debilidad. Y aquí es donde Dios le dice a uno, le dice, no te preocupes, hijo. Reconócelo porque yo te voy a dar las fuerzas para que salgas de esa debilidad. Ok, sigamos. Vamos a ir a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la oración de un pastor y esa tiene que ser la oración tuya. Siempre por un hermano. Siempre ora por los hermanos, que ellos conozcan la voluntad de Dios. Que todos lleguemos a conocer la voluntad y el conocimiento perfecto de Dios. Porque cuando tú conoces a Dios y sabes que Él es tu defensor, por más que vengan a atacarte, por más que la gente te venga a hacer daño, tú no vas. Es como si esa es la famosa coraza de la justicia. Tienes la coraza y aunque te golpeen, ustedes saben lo que es una coraza de hierro, ¿no? Aquí, que se pone esa coraza de hierro. Vaya y dele a alguien un puño a una persona con una coraza de hierro. ¿Qué le pasa? Se le daña el puño, pero a ti no te pasa nada. De pronto sientes el empujón, pero no sientes nada. Así es cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, aunque venga la gente y nos ataque, aunque la gente hable mal de nosotros, aunque la gente diga lo que diga, sí sentimos el golpe. Sentimos el golpe. Yo siento el golpe cuando alguien se va. Yo siento el golpe cuando alguien habla de mí y de pronto por una debilidad mía alguien habla mal de mí y se va. Yo siento el golpe, pero yo estoy con la coraza de justicia. Y como tengo la coraza de justicia y como sé lo que Dios me entregó y como sé que Dios es el que me respalda, entonces sigo adelante y nada me hace daño, sino que mi mente sigue cada día más limpia. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. No preocuparte de nadie, sino seguir el camino de Cristo Jesús, sin importarte lo que pase a tu alrededor, seguir hasta el Calvario, seguir hasta ese momento de la crucifixión como lo hizo Él. Él no se desvió. Ese es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. Él nunca renunció. Entre más lo golpeaban, más seguía adelante. Entre más le daban, más seguía adelante, más cargaba la cruz. Entre más le daban, más decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca maldijo a nadie, nunca vituperó a nadie. Se levantó y siguió, y cuando llegó al final, solamente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, yo sigo adelante, perdónalos, yo los perdono, sigo adelante, no me voy a desmayar, no voy a caer. Yo sé que he cometido errores, pero sigo adelante porque mi supremo juez, mi Señor de señores, es el que me va a dar la corona. Él es el que me va a dar las cosas grandes. Cuando vamos en ese camino, nadie ni nada te podrá quitar la corona que Dios ya te entregó. Colosenses 1:10, para que andéis, o sea, para que caminemos nosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo vamos a estar con el Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y bien importante, y creciendo. Hermanos, aquí viene la palabra del crecimiento. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabe lo que es esa victoria, hermanos? Llegar uno feliz, gozoso, Señor, gracias por ese carro que me diste, gracias por esa casa, gracias por todas las propiedades que me has dado, gracias por mi hogar, gracias por mis hijos, gracias por la salud, Señor, me vengo a gozar, feliz. Qué rico, ¿verdad? Pero qué triste, Señor, vengo con muchos problemas porque no tengo ni con qué pagar la renta, Señor, ayúdeme, Dios mío, por favor, Señor, ayúdeme en mi hogar. ¿Qué diferencia? Pero cuando tú alabas y glorificas a Dios, no tiene necesidad de venir a la iglesia a pedir, ni a nada de eso, sino a darle gracias.
Gracias, papá, gracias por todo lo lindo, gracias, Señor. Esa es la alabanza y el gozo que le tenemos que venir a dar al Señor. Pero tengo que renovar ese pensamiento. Con el pensamiento antiguo no podré caminar. Si tú no renuevas tu pensamiento, es imposible. Si tú en este momento estás pensando que lo que yo estoy hablando aquí está equivocado, ya estás equivocado. Ya estás mal, ya estás perdiendo tu tiempo. Podías estar en el mall mejor, ¿cierto? Alguien me dijo, pastor, no hable tan duro porque después se va a quedar solo. Y la palabra del Señor no retorna vacía. Ella va a hacer con lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Entonces, muchas personas se pasan su vida en el Evangelio. Muchas personas dicen que son cristianas, pero nunca llegan a ser nuevas criaturas. Gálatas 5:22. Ese es el fruto que tú tienes que dar. Si tú ves que te falta parte de este fruto, tienes que comenzar a trabajar en ti mismo. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es... vamos a ver todos, vamos a estar pendientes de este versículo porque es bien importante. Si te falta parte de este fruto, tienes que comenzar a no sé cómo pudiera decirlo, a reconstruir tu vida cristiana y pensar por qué no tienes el fruto. ¿Cuál es la debilidad a la que le has dado más fuerza y le tienes miedo y no te ha dejado dar el fruto? ¿Cuál es el primer fruto? Amor. Entonces, si tú todavía sientes rencor por esa persona que te hizo daño, tienes que comenzar a reimplantarse nuevamente la vida de Cristo Jesús. Porque en nosotros lo único que puede haber es ¿qué? Amor. La segunda, ¿cuál dice? Alegría. ¿Estamos alegres, felices o tenemos cara de limón? O venimos a la iglesia con esa cara de limón y ¿cómo te va? No, hermano, ahí ya saben, la lucha. Ahí luchando, ahí pilando, hermano. No, con risa, con gozo. Es que peleé con mi esposa. Entra con más gozo. Gloria a Dios. Porque el Señor se perfecciona en mi debilidad. Y mi debilidad fue eso, pues ahora el Señor se va a perfeccionar. Pero no podemos venir a la iglesia peleando con el esposo, con la esposa, o con el hijo, o con la hija, o con el papá, o con la mamá, y con una cara de limón. No, porque no es fruto. El fruto es la alegría. ¿Cuál otro fruto dice? Paz. Tú tienes que traer la paz de Cristo. Oye, a propósito, tenemos tiempo, sí, todavía tenemos 2 minutos. Amabilidad, la amabilidad entre los hijos de Dios. Tú tienes que ser amable y enséñale a tus hijos a ser amables. Mire, hermanos, esto es cuestión de educación, aparte de que también es la amabilidad. Cuando tú llegues a la iglesia, tienes la oportunidad, saluda a los hermanos. Como por allá, como cualquier cosa, no, trata de saludar a los hermanos, pero enséñale también a tus hijos. Que cuando tus hijos lleguen a la iglesia, cuando tus hijos lleguen a cualquier lugar, cuando tus hijos van a ir a visitar a alguien, que tus hijos comiencen desde niño a saludar, que digan buenas tardes, buenos días, como sea, como tengan que saludar, pero que aprendan. Hay niños que entran a la casa, y no íbamos a hablar de las familias hoy, pero bueno, parece que el Señor me entró por acá. Entonces, amabilidad, bondad, tenemos que ser bondadosos con los hermanos. Saber quién está en sufrimiento, quién está en agonía, quién tiene problemas, y ser bondadosos económicamente. Seamos bondadosos, aún en la iglesia, seamos bondadosos. Ser fieles, la fidelidad, no traiciones a tu hermano. Si te contaron un secreto, es un secreto y punto. Ay, guárdalo ahí. Fidelidad, humildad y en la última, dominio propio. Yo sé que Dios te entregó espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Podemos dominar nuestros deseos carnales. Los podemos dominar. Sé que no son fáciles, pero podemos dominarlos. Así que hoy vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a pedirle a los hermanos de la alabanza. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un tiempo de reflexión. Vamos a tener un tiempo de reflexión. ¿Cuál es nuestra debilidad? Tú eres el único que te conoces a ti mismo. El Espíritu Santo de Dios es el que te da a ti la sabiduría y el entendimiento. El Señor no quiere que entremos en el 2017 sin haber reconocido las debilidades que tenemos. Él quiere que reconozcamos nuestras debilidades
y que nosotros lleguemos a Él humildemente, humillados delante de su presencia. Cierra tus ojos ahí, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos queremos humillar delante de ti, Señor. Nos humillamos en tu presencia, Señor. Queremos en este día decirte, oh Dios, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Nos humillamos, Señor, nos doblegamos ante ti, Señor, porque sabemos que somos débiles, pero en ti somos fuertes, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Yo te las entrego, Señor. Tu palabra dice que cuando lleguemos al altar entreguemos todas nuestras cargas a Él, porque Él tomará cuidado de ellas. Él toma cuidado de nuestras cargas, de nuestras debilidades. Somos débiles, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, pero tú, Señor, nos da la fortaleza en esta tarde, Señor. En esta tarde levanta tu mano y dile: Señor, dame la fortaleza en mi debilidad, porque he sido débil, Señor, pero no quiero que me castigues nunca, Señor, sino que yo pueda reconocer cada día. Vamos a ir a Romanos 7:21, donde nos habla esa palabra de poder. Nos dice la palabra realmente la debilidad que hay en cada uno de nosotros. Dice Romanos 7:21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo nos está diciendo acá que nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado y que ese cuerpo tiene una ley. Esa ley es inalterable, esa ley no se puede quitar. Cuando se estableció la ley de la gravedad en la naturaleza, nadie ha podido quitar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad continúa. Hay algunos mecanismos que de pronto la pueden, por unos segundos, por unas horas o por un tiempo, la pueden bloquear. Pero siempre va a permanecer esa ley, es inalterable, esa ley no se puede quitar. La única manera que se pudiera quitar la ley de la gravedad sería destruyendo todos los cuerpos que hay en la naturaleza, en el universo. Pero la ley de gravedad siempre existe, son leyes que son inalterables. Y el apóstol Pablo nos está hablando acá, dice que nosotros tenemos una ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Esa ley es inalterable. Esa ley no se puede quitar. No importa cuánto luches tú por destruir el pecado por tus propios medios, nunca lo podrás hacer. Nunca podrás destruir la serpiente. Nunca podrás destruir lo que es el cuerpo de pecado. Jamás lo podrás destruir. Yo di una vez, hace como un año, un ejemplo de lo que vi en la televisión, de este programa de Miami, un noticiero, donde hablaba sobre este hombre que eran dos estudiantes que estaban en la universidad y uno de ellos tenía por mascota una serpiente. Y la tenía bien domada, dormía con ella, comía con ella, la llevaba a la universidad. Y un día el muchacho se acostó y le quedó un pie por fuera de la cobija y hizo un mal movimiento. Cualquier movimiento, no se sabe exactamente cuál fue el que hizo, y la serpiente inmediatamente se asustó y lo atacó y lo enrolló y lo estaba apretando, lo estaba asfixiando, hasta que llegó uno el compañero llegó de él inmediatamente, tenían una botella ahí de alcohol o de whisky sería, yo no sé de qué sería, pero tenía una botella de alcohol de algo, y se la untó en la cola de la serpiente, y la serpiente soltó. Ustedes saben que las serpientes con el alcohol lo resisten, ¿no? Cuando en la cola. Tuvieron que llamar a la policía e inmediatamente ejecutaron la serpiente. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que puede estar domado. Lo podemos domar con la ley. Lo podemos domar con rezos, lo podemos domar con ayuno, lo podemos domar dijera yo, como dijo el apóstol Pablo, sometiéndolo. Pero un día ese cuerpo va a reaccionar y vuelve otra vez y nos lleva cautivo al pecado que mora en nosotros.
Entonces el apóstol Pablo dice, vuelvo a leer el versículo, así que queriendo yo hacer el bien, el apóstol Pablo decía, yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces hay una ley, que el mal está en nosotros. Porque según el hombre interior, entonces ya está hablando del espíritu, del hombre, del yo, del yo interior, el que fue salvo, el que fue purificado, el que fue limpiado, el que fue santificado, el que va directamente a estar con papá en la eternidad. Está hablando de ese hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. O sea que el hombre interior es el que se deleita, el que se goza en la ley de Dios. Y aquí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer que no son predestinados de Dios, que no son hijos de Dios, el hombre interior que ellos tienen está muerto. Y como está muerto, ellos no se pueden deleitar en la palabra de Dios. Para ellos es imposible, aunque se llamen cristianos, aunque vengan a la iglesia, aunque caminen en una supuesta santidad, aunque anden con Biblia debajo del brazo. Si no es un elegido, un predestinado, un hijo de Dios, esa persona jamás podrá deleitarse en la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia solamente por calmar conciencia, pero no porque se deleitan en la palabra de Dios. Porque vienen a la iglesia, porque me invitaron, porque voy a ver que no tengo nada que hacer este domingo, pero no porque se deleitan en la palabra de Dios. Pero los que vienen a deleitarse, a gozar, a sentirse felices, a recibir esa palabra de Dios, esos son los que la ley del Espíritu que está dentro de ellos los está apoyando y los está fortaleciendo. Entonces el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, y entonces está hablando del cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Por qué habla de la ley de mi mente? Porque yo no le puedo servir a Dios con el cuerpo. Y ese es el error número 1 que ha existido en la religión. La religión quiere usar el cuerpo del hombre para servirle a Dios. Mi cuerpo nunca podrá agradar a Dios porque hay una ley del pecado que está en mis miembros. Yo no le puedo agradar a Dios con la danza. Perdonen que me diga aquí los hermanos de la danza. Perdonen que voy a entrar en esto muy fuerte. No es por la danza. Voy a explicarles eso para llegar más al profundo. No es la danza, el movimiento del cuerpo lo que va a deleitar a Dios. No. Eso no. Eso lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos nosotros agradarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú pasas al frente, tú te estás agradando a ti y estás agradando a los hermanos. Pero aquí dice muy claramente, pero veo una ley que lo vuelvo a repetir, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, para yo servirle a Dios, le tengo que servir es con la ley, ¿qué? Con la mente. Entonces, si los hermanos que vienen aquí a danzar, o los hermanos que se suben a la alabanza, o el pastor que está aquí predicando, yo no le puedo agradar a Dios con mi cuerpo. No importa que yo venga vestido como yo venga, no importa que traiga una Biblia, no importa que yo me arrodille 24 horas, no importa que me digan pastor, apóstol. No, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada lo que hay en la mente de cada uno de los que se paran acá y de los que le quieren servir a Cristo con la mente, no con el cuerpo. Esto es tan importante, hermanos, tan importante, porque cuando nosotros logremos entender esto, todo lo que hagamos nosotros para Dios, lo estamos haciendo en la mente, y lo que vamos a hacer aquí al frente, ya no lo estamos haciendo para agradar a Dios, sino que ya lo hemos agradado en nuestra mente. Entonces, cuando venimos acá, si vamos a tener una obra de arte o vamos a tener algo lindo, Dios se va a glorificar en esa obra. ¿Por qué? Porque no le estamos agradando a Él, pero Él quiere que nos vean a nosotros, y es donde dice que Él nos hará glorificar delante de los hombres. Es bien importante esto. ¿Por qué? Porque esa ley de la mente es la más hermosa que hay. Dice, y veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Entonces viene aquí una pregunta, pastor,
¿Y qué hago para dominar el pecado? Para dominar esos deseos débiles que tengo en mi carne. Esa debilidad que tengo en mi carne que aquí nadie la conoce. Porque nadie conoce la mente de nadie. Ni siquiera entre los mismos cónyuges, ni entre los hijos, ni nadie. Nadie conoce lo que el otro está pensando. Tenemos debilidades, todos, aquí no hay ninguno que diga que está en su cuerpo totalmente santo. Somos santos en el Espíritu porque Él nos santificó, porque su sangre nos limpió, porque su sangre nos purificó. Pero en la carne, aquí nadie puede, aunque ande con la Biblia bajo el brazo y con la falda larga y no se maquillen, o los hombres anden como anden y digan gloria a Dios, bendecido, mira cómo los...